Amén, gloria al Señor. Tengo una palabra y yo sé que va a ser de bendición. Lo ha sido para mi vida. Y lo va a ser para sus vidas también. Bendecimos el nombre del Señor. Así que yo voy a empezar, yo voy a orar también. Gloria al Señor. Y pongámonos de pie. Amén, gloria al Señor. Para que no durmamos también. Yo me duermo a veces, pero no se preocupen. Que esta vez no me voy a dormir. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, glorificamos tu santo y divino nombre en este lugar. Mira a mis hermanos que están aquí presentes. Amén. Bendícele, Señor, en una forma especial. Clamamos, Señor, que esta palabra, Señor, toque, Señor, sus corazones en una forma especial. Señor, tú conoces las luchas, tú conoces las pruebas mejor que yo. Pero sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para fortalecernos, para sanarnos de nuestras dolencias, Señor, y para ayudarnos en nuestras tribulaciones y en nuestras angustias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vámonos al libro de los Hechos. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a hablar sobre un tema que bastante de nosotros conocemos nosotros la vida de Esteban. Amén. ¿Cuántos no conocen la vida de Esteban? Amén. De Esteban, primer mártir. Amén. Pero vamos a leer unos cuantos versículos, porque Esteban en realidad es un capítulo bastante largo, pero yo escogí ciertos versículos. Así que vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 6. Yo no sé si esto va a ser enseñanza o prédica, pero como el Señor me dirija. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hechos 6, de 7 al 15. 7 al 15. Y pongámonos de pie en referencia a la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice en el capítulo 6, del 7 al 15. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar, cambiaría la costumbre que nos dio Moisés. En todo lo que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué vieron? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a leer del capítulo 7 ahora. Vámonos al versículo 54 al 60. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y el tema que yo quisiera tratar, bendecimos el nombre del Señor, se pueden sentar. Ese tema, yo tenía primeramente el tema como gloria en medio de la tribulación. Pero el Señor me dijo, pon mejor, tribulación que revela mi gloria. Amén. Tribulación que revela mi gloria. Bendecimos el nombre del Señor. Porque es fácil a veces nosotros revelar la gloria de Dios o sentir la gloria de Dios cuando todo está bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos pasando por las pruebas,
por las luchas, por la tribulación, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, problemas con los cónyuges, problemas y más problemas. Podríamos nosotros sentir la gloria de Dios en medio de esos problemas. Porque nosotros estamos viendo un perfecto ejemplo del primer mártir. Y no fue por hacer las cosas malas que él fue apedreado, ni mucho menos fue acusado con falsos testigos, sino más bien por hacer la obra de Dios. Así muchos de nosotros venimos a los pies del Señor, pero muchos se levantan en contra nuestra. Los familiares a veces nos dan las espaldas. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor dijo que los miembros de nuestra familia serían nuestros primeros enemigos cuando nosotros le aceptásemos a Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Vemos el camino de Esteban, y Esteban hizo casi prácticamente lo mismo que le hicieron a Jesucristo, se lo hicieron a Esteban. Buscaron testigos falsos para decir que él decía palabras en contra de Moisés y en contra del lugar y en contra de ellos. Le hicieron lo mismo a Esteban. Buscaron testigos falsos para decir que él estaba hablando en contra de la ley de Moisés y un sinnúmero de cosas. ¿Cuántos familiares, cuántos cristianos, cuántos miembros a veces de la misma iglesia nos acusan a nosotros sin tener ninguna clase de base? Y en los trabajos también se levanta el enemigo acusándonos a nosotros, porque el enemigo, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos constituimos en un potencial y en un enemigo del mundo de las tinieblas. Y a veces, mientras más tú buscas de Dios, más se levanta el enemigo, más se intensifica la tentación, más te pasan problemas. Nosotros no podemos pensar que acepté a Cristo y que todo me va a ir bien. Eso no es el evangelio. Cuando tú lees la Biblia, tú ves que muchos de ellos, la mayoría, todos los apóstoles murieron como mártires. Pedro, que fue uno que negó al Señor 3 veces, lo sabemos, el gran testimonio de Pedro. Pero Pedro dijo, no, crucifíquenme boca abajo porque yo no soy digno de que me crucifiquen. Y escribió sus cartas. Muchas de las cartas apostólicas fueron escritas desde la cárcel. Y los apóstoles, estando presos, estaban más libres que los que estaban afuera. Qué lindo es eso. Porque nosotros podemos sentir la gloria de Dios cuando todo va bien y estamos contentos y gozosos. Pero ¿qué tal cuando el enemigo se levanta en contra nuestra y lo tenemos al mismo frente? Porque hay muchos cristianos que dicen, yo tengo al diablo debajo de la planta de mis pies. Pero a veces tú no lo tienes abajo de la planta de tus pies, lo tienes al frente tuyo. Ahora, ¿cuál es la decisión nuestra si nosotros vamos a obedecer a Dios o a obedecer la tribulación que nos amedrenta y quiere como acorralarnos para que nosotros tiremos la toalla, por así decirlo, porque estamos en una lucha, no tenemos lucha contra carne ni sangre y el cuerpo se cansa. El cuerpo se cansa y uno se puede quemar espiritualmente. Bendecimos el nombre del Señor, pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante, hacia la meta, hacia el llamamiento de parte del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Miren esto, para luego entrar en esto, porque el Señor me dijo, mira, no escriba mensaje, que Él me iba a dar la palabra. No escriba mensajes, yo muchas raras veces escribo mensajes. No me gusta escribir mensajes porque yo entiendo que la palabra del Señor no es mía y que el Señor conoce los corazones de los hermanos mejor que yo. Pero miren esto. Dice que ellos crujían los dientes. Y digo, llame por curiosidad a ver qué significa crujir en el griego. Y la palabra crujir en el griego es brujo. Crujían los dientes en el hebreo, en el griego es brujo. Crujir los dientes por dolor o por rabia. Crujían los dientes porque no podían soportar a esa voz que salía de este hombre, Esteban, que era un helenista, que era griego, posiblemente no hablaba judío, pero él fue escogido entre los 7 diáconos. Pero de los 7 diáconos se habla de él como de un Esteban, un hombre lleno del poder y del Espíritu Santo de Dios. Se habla de él, de Esteban. Me encanta el primer mártir, me encanta Esteban, porque dice que tenía una autoridad tremenda y conocía el historial completo del pueblo de Israel. Y empieza desde Abraham hasta cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Y cuenta la historia en ese capítulo de 6. Usted lee la historia completa prácticamente del pueblo judío. Él le explicó toda la historia a ellos. Y después le dijo, ustedes, y arranca con esa palabra, arremetieron en contra del Hijo de Dios. Y empieza a hablar una temática que entonces dice que los sacerdotes, muchos de ellos empezaron a obedecer la fe.
El Sanedrín tenía 70 miembros del Sanedrín, basado en los 70 ancianos que cogió Moisés para que le ayudasen a él en la consejería cuando estaban allá en el monte Sinaí, por esos lados. Pero de ahí es que viene el Sanedrín, los 70 ancianos. Y dice que cuando él estaba predicando, muchos de los sacerdotes estaban obedeciendo la fe. ¿Tú sabes lo difícil es que tú presentarle la palabra de Dios a un sacerdote posiblemente católico? Es difícil que se conviertan al evangelio. Pero hay sacerdotes que han aceptado al Señor. Yo, por la gracia del Señor, yo estuve trabajando y nos convertimos en amigos con un sacerdote griego ortodoxo. Que esas personas son, mira, más rígidos que los mismos católicos. Rígidos en cuanto a su... Pero él se convierte al evangelio y él tenía 16 iglesias bajo su mando. Él llegaba y posiblemente lo recogían a él en limusina y todas esas cosas porque él estaba supervisando, era un obispo. Cuando él se convierte, yo que estaba en Juan 3:16, elaborando ahí, tocando mi instrumento y aprendiendo la palabra, él aparece por allí. Se fueron casi la mayoría de los miembros. Porque tú traes una temática y cuando tú llegas a Jesucristo a tu corazón, ¿qué va a hacer el sacerdote? Tiene que predicar lo que dice la Biblia ahora. Lo que dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no podemos adorar ídolos, que tenemos que adorar al Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el dador de la vida. Cuando él empieza a predicar eso, se le fueron todos los miembros. Le dice, me quedaron tres viejas y un loco. Y llegué yo, que era otro loquito. Y estábamos ahí. Pero Dios empezó a trabajar con él. Ahora nosotros vemos en el libro de Esteban que muchos de los que estaban ahí, dice la palabra del Señor, empezaron de los sacerdotes a convertirse al evangelio. Eso no va a ser fácil para este hombre, porque si a Jesucristo ellos lo crucificaron, porque ellos pensaban que Jesucristo había dicho, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Pensaban que él estaba hablando en contra del templo y él estaba hablando del templo de su cuerpo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. No son las 4 paredes. Cuando yo llego a este lugar, yo no vengo a buscar presencia de Dios. Yo vengo a compartir. Vengo a alabar al Señor. Pero ya la presencia tenemos que estar buscándola en nuestros hogares. Y donde quiera que nosotros estemos, sintiendo la presencia del Señor. Ahora quisiera compartir contigo otra palabra. Y es esta palabra, soborno. Que es la palabra en el griego hupobayo. Que quiere decir arrojar dentro a escondida, introducir por colusión. En otra palabra, que a Esteban le habían arrojado como escondida y le habían dado un soborno. ¿Usted sabe lo que es soborno? Soborno es corromper con dádivas, que se pone como una añadidura. En otra palabra, te voy a dar una plata para que tú digas mentiras en contra de este hombre, con tal de que ellos lograsen su propósito y acusarlo. ¿Cuántas personas no se han atrevido a hacer tales cosas, de inventarse un soborno para decir mentira en contra de una persona e injustamente, posiblemente la persona ir presa o parar siendo acusada injustamente? ¿Qué le hicieron a Esteban? Y Esteban estaba predicando el evangelio de verdad, el evangelio de justicia. Y Esteban significa ¿qué? Corona. Esteban es la corona del primer mártir. ¿Sabe lo que es tribulación? Le voy a decir, porque muchos de nosotros estamos pasando por tribulación. Yo me voy a incluir. Porque no se piense que una persona predique y todo el mundo está pasando por cierta clase de prueba, de cierta clase de lucha. No todo el mundo está en su perfección. El que no está enfermo tiene problema económico. El que no tiene problema económico tiene problema con el cónyuge. El que no tiene problema en el trabajo. Hay problemas por todas partes. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Pero nosotros tenemos que agarrarnos del evangelio y agarrarnos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tribulación significa pena, disgusto, aflicción. Aflicción grande que siente una persona. Una situación adversa, desfavorable. Eso es lo que, mira, la tribulación que revela su gloria. Muchas veces nosotros estamos pasando por una tribulación, una aflicción tremenda. Pero, ¿qué es lo que Dios anda buscando lograr con esa tribulación que estamos pasando nosotros? Posiblemente esa pena, posiblemente esa angustia o esa lucha que es desfavorable para nosotros. Pero Dios, a través de esa lucha y de esa tribulación, Él está coronándonos con su gloria.
parece como contraproducente o parece como que no es que nosotros somos masoquistas, pero Dios, la gloria de Dios va atada al sufrimiento. No podemos decir que vamos nosotros a vivir una vida en donde no vamos a sufrir. El cristiano hoy en día tiene una perspectiva totalmente errónea en cuanto al sufrimiento y en cuanto al evangelio. Porque si usted observa el evangelio y observa la iglesia primitiva, la persecución que pasaron todos los discípulos, en su gran mayoría murieron como mártires y pasaron persecución, fueron apedreados, fueron encarcelados. Muchos abandonaron sus hogares, muchos de sus familiares le dieron las espaldas. Cuando un judío se convierte a Cristo, no es como nosotros. Porque nosotros nos convertimos, por ejemplo, yo me convierto a Cristo y dice, bueno, tú necesitabas eso, porque tú estabas todo el tiempo en fiesta por aquí y ya tú sabes en tus pecados y tú no solamente eso, sino que tú te metías a droga, tú necesitabas a Cristo. Y ellos lo ven como una parte positiva, excepto que cuando yo les hablaba de Cristo, ellos no quieren aceptar. Pero para mí dijeron verdaderamente que Jesucristo hizo un cambio en él. Pero el judío, cuando acepta a Cristo, es perseguido y la familia lo deshereda. Ya tú no puedes llevar como el nombre mío. ¿Tú me comprendes? No puedes ser el heredero. Todo eso pasaban ellos cuando aceptaban a Cristo en su corazón. Ahora nosotros hoy en día aceptamos a Cristo en nuestro corazón y queremos que todo nos vaya bien, porque Dios tiene que suplir todas nuestras necesidades. Y el tema que dice que estaba leyendo la pastora, que el que siembra escasamente segará. Ahora mira, si nosotros queremos ser bendecidos, obviamente tenemos que dar para el reino. Pero no solamente dar la ofrenda, es dar nuestro corazón a Dios, servirle a Dios, tomar una posición para ayudar en la iglesia, para edificar la iglesia, para predicar el evangelio, algo para orar, lo que tú puedes hacer para edificar el reino, porque no pueden ser siempre los mismos. Tiene que haber algo que tú puedas hacer dentro de la palabra para ayudar a edificar el reino. Porque cuando el Señor venga, es mejor que el Señor lo encuentre ocupado haciéndolo de Él. Amén. Ahora, si tú piensas estar perfecto para hacer los caminos, tú nunca le vas a servir a Dios. Es tomar una decisión, yo le voy a servir a Dios. Y el Señor va a bregar conmigo. Y brega con uno. Y va bregando conforme nosotros le vamos entregando nuestras áreas al Señor. El Señor va lidiando con cada una de esas áreas. Pero yo no puedo estar en una perfección para servirle a Dios, porque eso nunca va a llegar. No va a llegar. Y hay personas que se agarran de esa excusa para no hacer nada. No, Dios quiere que nosotros sirvamos en la obra y sirvamos al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, tribulación que revela mi gloria, la gloria del Señor. ¿Qué es revelar? Miren esto. Revelar es hacer saber cosas que son ocultas. Descubrir y para mostrar algo. Mira, muchas veces Dios utiliza el mismo sufrimiento nuestro para Él poder revelar su gloria a otras personas que posiblemente estén alrededor nuestro. Muchas madres que son sufridas, que lamentablemente hay muchos hijos que son ingratos y maltratan a sus madres. Mira, yo hasta recién me enteré de un señor que yo conozco que vive en housing y le pregunto, ¿dónde está tu esposa? Dice, tú no sabes que mi esposa murió en el 2020 o el 2019. Digo, ¿de qué murió? Dice, le dio un ataque al corazón. Y después me dijo, y digo yo, pero ¿y cómo? Dice yo, bueno, sus hijos la maltrataban y le hablaban mal. Y parece que ella no soportó el dolor, le dio un ataque y Dios se la llevó. Bendecimos el nombre del Señor. O sea que nosotros como hijos tenemos que respetar a nuestras madres, tenemos que amar a nuestras madres, porque las madres son muy sufridas. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. No me quiero ir del tema, lo escucho muy calladito, pero escuchen esto. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, que nosotros vamos a pasar por situaciones y nosotros no